Saludos comandantes, les hablaba el Saer, bienvenidos a un nuevo episodio de Elite 101. En el capítulo anterior llevamos a cabo algunas misiones en asentamientos planetarios utilizando nuestro traje Maverick, pero evitando entrar en combate. El día de hoy, en cambio, nos vamos a enfocar precisamente en actividades de combate a pie, para lo cual vamos a utilizar el traje Dominator. Pero además del traje, vamos a necesitar adquirir algunas armas, ya que en este momento solo contamos con la pistola que tenemos de respaldo desde un inicio. El traje Dominator lo vamos a poder encontrar en cualquier sucursal de Pioneer Supplies, mientras que las armas que hay disponibles van a variar según la estación en la que nos encontremos. Así que les preparé un video que grabé utilizando mi cuenta principal en una estación que tiene todas las armas que hay actualmente, para poderles explicar en qué consiste cada una y que así ustedes tengan una idea más clara de las diferentes opciones que hay. Actualmente existen 11 armas en total, de las cuales 3 son armas secundarias y las 8 restantes son principales. Todas ellas se dividen en 3 tipos: las armas térmicas, fabricadas por Takada, que son muy eficientes derribando escudos, aunque también hacen un daño bastante decente a la armadura. Las Karma, que son armas cinéticas, excelentes para enemigos sin escudos y hacen daño adicional cuando disparas a la cabeza. Y por último, las Manticore, que disparan plasma, el cual hace daño por igual tanto a armadura como escudos, aunque los proyectiles son de menor velocidad, lo que castiga un poco más los errores. Vamos a comenzar con las armas térmicas. El TK Aphelion es un rifle de asalto láser de largo alcance, muy preciso y estable, que permite eliminar rápidamente los escudos de los enemigos y también hace un daño bastante consistente a la armadura. El TK Eclipse es una metralleta láser que tiene una mayor cadencia de disparo que el Aphelion, pero tiene menor alcance y es menos estable y preciso. Así que este es ideal para distancias cortas, pero no tanto a la distancia. La TK Zenith es una pistola láser que dispara en ráfagas y hace un daño bastante decente a escudos y armadura, aunque carece un poco de estabilidad, lo que hace un poco más difícil acertar todos los disparos. Luego tenemos las cinéticas, como el Karma AR-50, que es un rifle de asalto cinético con buena cadencia de disparo y un cargador más grande que el del Aphelion, aunque su daño y su alcance son ligeramente inferiores. La Karma C-44, que es una metralleta cinética con alta cadencia de disparo y mayor estabilidad, lo que la hace más precisa a corta distancia. El Karma L6 es un lanzacohetes que inflige daño explosivo en área, lo que lo hace ideal para combatir grupos de enemigos. Sin embargo, la capacidad de munición es muy limitada, así que es importante tener ubicada la caja de municiones más cercana. La Karma P15 es una pistola cinética semiautomática muy confiable y estable que te puede sacar de apuros en ciertas situaciones, como al quedarse sin munición en las armas principales. Y por último tenemos las armas de plasma, como el Manticore Tormentor, que es un revólver de alta potencia que dispara balas de plasma. Hace mucho daño tanto a escudos como a armadura, pero tiene un cargador reducido y su cadencia de disparo es muy limitada. El Manticore Oppressor es un rifle automático de plasma. Tanto su daño como su cadencia de disparo y su alcance son reducidos, por lo que es mejor usarlo a corta distancia, casi como una metralleta. El Manticore Executioner es un rifle de precisión de largo alcance que dispara balas de plasma. Hace un daño formidable que te permite eliminar casi a cualquier enemigo de uno o dos disparos, dependiendo si este tiene o no escudo, aunque castiga un poco más los errores al disparar proyectiles considerablemente más lentos. Y por último tenemos la Manticore Intimidator,
que es una escopeta de plasma que dispara múltiples proyectiles a la vez, lo que le permite hacer una excelente cantidad de daño a corta distancia. Al disparar varios proyectiles de manera simultánea, es actualmente la única arma que permite pasar el daño restante cuando derribas un escudo hacia la armadura del objetivo. Bien, comandantes, ahora que ya conocen las armas que hay, si el arma que ustedes desean no está a la venta en la estación en la que se encuentran, van a tener que ir a buscarla de estación en estación hasta encontrarla. Sin embargo, para las armas de grado 1, que son con las que vamos a comenzar, hay una forma de saber exactamente qué estación es la más cercana a ustedes en donde la pueden conseguir. Pero para ello vamos a necesitar la ayuda de Inara. Inara es otra herramienta de terceros que les va a ser sumamente útil a lo largo de toda su carrera en Elite Dangerous. Así que si todavía no han comenzado a usarla, este es el momento ideal para hacerlo. Solo tienen que ir a la página inara.cz, dejo el link en la descripción de este video, y nos va a aparecer esta pantalla. Seleccionamos Inara para Elite Dangerous. Luego vamos a esta sección que dice Search Nearest. Y dentro de estas opciones vamos a seleccionar Outfitting. En esta sección de aquí pueden ustedes buscar naves, módulos para sus naves o equipamiento a pie. Así que en este recuadro vamos a introducir el nombre del equipamiento que estamos buscando. Por ejemplo, si ustedes desean adquirir el francotirador, que es el Manticore Executioner, vamos a seleccionar siempre el de grado 1. Y aquí vamos a introducir el nombre del sistema en el que nos encontramos. En mi caso es Frey. Ahora es importante desactivar esta opción de aquí para excluir las estaciones que se encuentran en superficies planetarias, para no tener que estar aterrizando en los planetas a cada rato. Y otra recomendación sería ignorar los portanaves de los jugadores. Así que ya una vez que activamos esas opciones, solamente vamos a dar en buscar. Y aquí ya nos aparece una lista en donde podemos encontrar el arma o el equipamiento que estamos buscando. Por defecto nos lo va a ordenar de la distancia más cercana en años luz hacia el que se encuentre más lejos. Pero además de fijarnos en la distancia del sistema, también es importante ver a qué distancia en segundos luz se encuentra la estación con respecto a la estrella principal de ese sistema, ya que a veces puede el sistema estar muy cerca, pero estar a una distancia absurda que tendríamos que recorrer en supercrucero. Así que importante prestarle atención también a esta parte. Y otra cuestión a considerar es hace cuánto tiempo se actualizó la información de la página. Así que mientras más reciente sea la información, pues más fiel es el inventario que tienen las tiendas de las estaciones. Así que solamente tendríamos que seleccionar el nombre del sistema para copiarlo y pegarlo en nuestro mapa de la galaxia para así trazar la ruta y poder ir a adquirir el equipo que queremos. Aunque es posible usar Inara para este tipo de consultas sin iniciar sesión, yo les recomiendo que hagan su cuenta y que la vinculen con su cuenta de Elite Dangerous. Van a ver que les va a ser de muchísima utilidad. Ahora, una vez que ya hayan adquirido las armas que desean utilizar, debemos de buscar un sistema en el que haya zonas de conflicto específicamente en estaciones de superficie. Para ello también nos vamos a apoyar de Inara, ya que nos va a mostrar el número de estaciones en superficies terrestres en las que va a haber conflictos. Para ello venimos a esta opción que es la de misceláneos y solamente vamos a introducir el nombre del sistema actual en el que nos encontremos. De estas opciones dejamos la primera, que es las guerras y guerras civiles más cercanas, y solamente vamos a dar en buscar.
En esta ocasión, la lista nos muestra sistemas en las que haya facciones que estén actualmente en conflicto. Igual nos la va a ordenar automáticamente de la distancia más corta hasta la más lejana. Pero aquí lo que vamos a prestar atención es que haya conflictos en superficie. Aquí, por ejemplo, podemos ir a esta que es Sui Wei. Vamos a copiar el mapa del sistema para dirigirnos hacia allá. Pero mientras más conflictos haya, va a haber más opciones de dónde escoger. Así que ustedes pueden seleccionar la que más les agrade. En este caso yo me voy a dirigir a esta que tenemos ya seleccionada. Vamos a dar Auto Launch y mientras tanto voy a trazar mi ruta al sistema Sui Wei. Así que corto un instante y regreso con ustedes ya que nos estemos aproximando al sistema de nuestro destino. Bien, comandantes, ya nos encontramos llegando aquí al sistema Sui Wei y vamos a abrir el mapa del sistema. Aquí, como pueden ver, nos indica que hay 3 planetas que tienen conflictos en superficies en ellos. Así que en este caso vamos a ir a una estación. Tiene que ser una estación grande, no pueden ser de estos outposts. Así que ya que esta está orbitando este planeta con conflicto, vamos a ir a esa de ahí. Bien, comandantes, ya nos encontramos llegando a la estación que elegimos. Y la razón por la que necesita ser una estación grande es porque aquí es donde vamos a encontrar Frontline Solutions, que es donde nos vamos a poder inscribir para participar en alguno de esos combates en superficie. Pero antes de eso voy a venir a equipar mi traje Maverick y mis armas. Vamos a crear un nuevo layout utilizando el traje Dominator. Y en mi caso yo elegí el rifle láser TK Aphelion y la metralleta Karma C44 como segunda arma primaria. Vamos a equipar la pistola de reserva y le damos en guardar. Guardamos y usar loadout. Y listo. Ahora sí, ya podemos venir directamente a Frontline Solutions. Esperemos que así sea. Estamos listos. Y aquí podemos ver los diferentes conflictos que están presentes en este sistema. Aquí tenemos 3 planetas con conflictos en sus asentamientos planetarios. Si seleccionamos uno de ellos, aquí podemos ver las facciones que se están enfrentando. Nosotros tenemos que seleccionar a cuál de ellas vamos a apoyar para participar en el combate. Y aquí podemos ver una descripción general de la intensidad del conflicto y cuánto vamos a recibir de recompensa si es que ganamos en él. Aquí podemos nosotros revisar los diferentes conflictos que hay. En este caso, cada planeta solamente tiene un conflicto en este momento, pero se puede dar el caso de que haya varios en el mismo planeta de donde escoger. Por lo pronto yo les recomiendo que se centren en conflictos de baja intensidad, ya que entre mayor intensidad haya de combate, pues obviamente sube la dificultad, hay más enemigos, etc. Así que vamos a seleccionar este de aquí, que es el que tenemos más cerca. Y en este caso vamos a seleccionar esta facción. Aquí nos presenta un resumen de lo que vamos a realizar. Le damos en salir. Sí, señora. Y nos presentamos en estos elevadores para subirnos a la nave que nos va a llevar al asentamiento donde vamos a combatir. Ahí ya está listo.
nos dirigimos al hangar para abordar la nave. Y ahí está la nave en la que nos vamos a subir. Frontline Solutions utiliza naves Vulture para llevarnos al destino. Y listo, ya nos encontramos a bordo de la nave. Nuestro piloto se va a encargar de llevarnos a nuestro destino. Así que en un momento, ya que nos encontremos ahí, regreso con ustedes. Bien, comandantes, ya nos encontramos llegando a el asentamiento donde vamos a combatir. Una vez que estemos abajo, ya estamos directo en combate. Los escudos aparecen ya activados en este caso. Y nuestro objetivo es hacer que los puntos en esta barra que aparece en la parte de arriba vayan disminuyendo los del lado rojo, que es el enemigo. Esto lo vamos a conseguir capturando este tipo de objetivos donde me encuentro en este momento. Cada captura, si no me equivoco, les resta al equipo enemigo 50 puntos. Y cada que eliminamos a uno de ellos les restamos 5 puntos. Así que mediante la captura de estos objetivos y mediante la eliminación de los enemigos es que vamos a poder ganar el conflicto. Va a retroceder ya que son muchos enemigos y yo me encuentro solo en este momento. Aquí llegan algunos aliados. Vamos a ver si logramos recuperar este lugar. Bravo is being contested by the enemy. Enemy forces inbound. Delta is now online. Shield online. Reinforcements are ready to deploy. Need cover! Out of the way! Cover me! Attention to flank! Grenade! I won't go down so easy. Nos quedamos sin escudo. Hay que tener cuidado con estos barriles explosivos, ya que si les dispara algún enemigo podrían hacernos explotar a nosotros también. Hay que estar al pendiente de nuestra vida, así como de la batería de nuestro traje, ya que si no tenemos batería en el traje no tenemos escudos tampoco. Delta is in enemy hands. Enemy forces inbound. Echo has lit up. Bien, vamos a reagruparnos con nuestro equipo, no nos conviene quedarnos solos. En el mapa, arriba a la izquierda, podemos identificar los lugares donde podemos recargar nuestro traje. Es importante tenerlos ubicados para Enemy is playing Charlie. estarnos recargando siempre que lo necesitemos. Delta is now online. Don't make it easy for him. Me quedé sin munición en esa arma. Enemy command is called in backup. Asimismo, en el mapa podemos identificar este símbolo que nos indica dónde hay cajas de municiones para poder reabastecernos siempre que lo necesitemos. Reinforcements are touching down. Delta has been captured. Enemy support has arrived.
Logramos sacar un poco de ventaja, aunque no mucha. Vamos a ver si podemos capturar algunas de las bases que tenemos de este lado. Enemy forces inbound. Lo que me gusta de la C-44 es que es rápida tanto para cargar como para desenfundar, digamos, el arma, y hace bastante daño estando de cerca. Hace buen balance junto con este rifle que tiene mayor Enemy has taken Alpha. precisión y estabilidad desde lejos. Echo has lit up. Eventualmente vamos a poder ir mejorando tanto nuestras armas como nuestra armadura, pero en este momento todo nuestro equipo es el más básico, así que no podemos confiarnos demasiado. Aún siendo una zona de conflicto de baja intensidad, no estamos equipados como para adoptar un estilo Rambo. Necesito conseguir municiones para mi rifle. Enemy forces Out of inbound. range. Moving up. Got it. Charlie was secured. También mientras más personas haya dentro de la zona de captura, más rápido Delta is now online. se consigue la captura del objetivo. Vamos por Reinforcements are touching energía down. y municiones. Enemy command has called in backup. Y ya nos quedamos sin energía. The enemy took Echo. Aquí está uno. Foxtrot signal is Listo, ahora online. sí. Este tipo de cajitas de tapa verde contienen medikits. Estos los podemos andar cargando, y ya sea que los usemos directo de aquí de la caja, como lo acabo de hacer en este momento, o en nuestro menú del botón Alt, Reinforcements podemos have arrived. seleccionar los medikits y las células de energía Enemy command has called si in los backup. llegásemos a necesitar. Recuerden siempre cargar sus armas. Enemies on my six. Understood. Foxtrot is seeing combat. Get some guns over there. Enemy reinforcements are coming in hot. Reinforcements are touching down. Make sure you've got cover. Delta is in enemy hands. Foxtrot is seeing combat. Get some guns over there. Foxtrot is seeing combat. Get some guns over there. Charlie has come online. I'm moving. Enemy forces inbound. Reinforcements have arrived. Foxtrot is ours. Alpha is now online. Ok, aquí en nuestra arma podemos ver el tipo de granada que tenemos equipado.
Debajo de la munición que nos queda restante podemos ver el número de granadas y el tipo de granada. Con tabulador podemos cambiar entre los 3 tipos de granada. Este nos sirve para derribar los escudos de los enemigos. Battle's slipping away. We've got to try harder. L para encender la luz. Y aquí podemos encontrar este tipo de rayos. Ese tipo de dispensadores nos dan células de energía que podemos usar para recargar nuestro traje de manera instantánea o para reponer los que tenemos con nosotros. Me tengo que poner las pilas porque ya estamos empatados otra vez. El primer equipo que agote esa barra se queda sin la oportunidad de solicitar refuerzos, así que no hay que dejar que eso ocurra. Enemy reinforcements are coming in hot. Foxtrot is seeing combat. Get some guns over there. The enemy took Echo. Foxtrot, taken by the enemy. Reinforcements are ready to deploy. Cover me. Reloading. Charlie has come online. Delta is now online. Grenade out. Entering pressurized environment. Enemy support has arrived. Echo has lit up. Enemy command has called in backup. Creo que Foxtrot ya está más que asegurado. Foxtrot is ours. Charlie has come online. Reinforcements are ready to deploy. Shield online. The enemy took Echo. Enemy reinforcements are coming in hot. Foxtrot signal is online. Reloading. Shield online. Entering pressurized environment. Reinforcements have arrived. Y este tipo de granada lo que hace es generar un Foxtrot is escudo seeing alrededor combat. de Get some nosotros. guns over there. Sirve más que nada en Foxtrot is situaciones ours. Enemy defensivas. support has arrived. Alpha is now online. Reinforcements are ready to deploy. Incoming grenade! Vamos a tomar un botiquín de estos. Enemy has claimed Charlie. Y vamos a ver si podemos... Delta is now online. I've got an angle here. Repositioning. Enemies on my six. Shields down. Enemy forces inbound. Alpha point secured. Cover me. Reloading. Reinforcements are touching down. Bravo is online. Ya, solo quedan 15 puntos en su barra. Delta has been captured. Enemy reinforcements.
deploy. Bien, ahí ya ellos se quedaron sin puntos, ya están en 0 y ya no pueden recibir más refuerzos. Una vez eliminando los que quedan ya en tierra, estos que están ya en combate, se acaba nuestro conflicto. Ya habremos ganado. Y menos, solo quedan 7. Reinforcements are touching down. The enemy has captured Bravo. Battery depleted. Activating emergency air supply. Suit recharging. Shield online. Delta is now online. Suit fully charged. Y ya solo quedan 3. You haven't won yet. Reinforcements have arrived. There's only one enemy Uno left. más. Eliminate him. Still no visual on the hostile. Out of the way! Suele pasar, suele pasar. Me burlo porque claramente podría ser yo. Y listo. Hemos eliminado a todos Enemy los force enemigos que eliminated. quedaban. That's a solid victory. We'll have your payment waiting at the port. Bien, si presionamos E vamos a poder ver el resumen del combate. Cerramos y si presionamos E nuevamente vamos a dejar ya la zona del conflicto y vamos a abordar automáticamente en la nave que nos llevará de regreso. Bien, ya nos encontramos de vuelta en la estación y ahora lo único que tenemos que hacer es regresar aquí a Frontline Solutions. Be the last line of defense. There are conflicts all over the system that need soldiers. Ready to gear up? Y aquí podemos cobrar ya nuestros bonos de combate para obtener nuestra recompensa. Así que le damos en redimir. Y listo. Así ya hemos You need anything else? completado este primer conflicto. Come back when you're ready to fight. Gracias. Ahora, Frontline Solutions no es la única forma de ir a esas zonas de conflicto. Lo podemos hacer también directo desde nuestra nave. Así que voy a ir a abordarla en este momento. Y enseguida les explico qué hacer. Bien, ya nos encontramos a bordo de nuestra nave y en lo que abandonamos la estación les voy a mostrar desde el mapa del sistema. Podemos ver también las zonas de conflicto viniendo aquí al mapa planetario de cada planeta. Aquí al seleccionarlo podemos ver que es una zona de conflicto, pero no nos dice la intensidad del combate. Aunque tenemos este nivel de amenaza, el nivel de amenaza no representa directamente la intensidad del conflicto como lo podíamos ver desde Frontline Solutions. Si venimos a este otro y lo seleccionamos, podemos ver por ejemplo que es un nivel de amenaza 2. Y si bien recuerdan, en Frontline Solutions este también era una zona de conflicto de intensidad baja. Y el último que tenemos es este de aquí. Y este es un nivel de amenaza 3, pero también tenía una intensidad de conflicto baja. Así que no se guíen por el nivel de amenaza. Habría que checar en Frontline Solutions cuál es la intensidad del conflicto. Me voy a dirigir a este de aquí solo para tener uno distinto. Y en cuanto esté llegando a la zona de conflicto, regreso con ustedes.
Bien, comandantes, ya nos estamos aproximando al asentamiento donde está la zona de conflicto en la que vamos a participar. Naturalmente, al estar en conflicto no podemos solicitar aterrizaje y tenemos que aterrizar de forma manual en una zona cercana al asentamiento. Voy a ir bajando mi tren de aterrizaje. Y ahí, una vez que nos acercamos, podemos ver que aparecen las facciones que están participando en el conflicto. Desde aquí nosotros presionamos el botón 2 para ir al menú de comunicaciones y aquí nosotros tenemos que seleccionar para qué facción queremos pelear en esta ocasión. Vamos a seguir participando con los demócratas, así que voy a seleccionar esta de aquí. Y una vez que ya seleccionamos la facción, solo tenemos que buscar un lugar donde aterrizar. Y a mí me gusta pasar la energía principalmente a sistemas porque en ocasiones pueden llegar a atacarnos estando en la nave. Ahí, una vez que ya nos hemos logrado estacionar, solamente tenemos que desembarcar. Y aquí dos cosas muy importantes: nuestro escudo no está activado una vez que desembarcamos, sin embargo ya estamos en combate, así que lo ideal es prenderlo como paso número 1. Y como paso número 2, en nuestro menú de la letra Q tenemos que despedir a nuestra nave. Esto es importante para que no corramos el riesgo de que nos la pudieran destruir. Ahí la nave se va a órbita automáticamente y ya no corremos riesgo de que la destruyan. Así, una vez que concluyamos el combate, podemos llamarla de nuevo y abordarla sin ningún problema. Bien, vamos a encender nuestra linterna ya que en este asentamiento es de noche. Y vamos a intentar ayudar con la captura de Bravo. Un francotirador por allá. Vamos a tener cuidado con él porque de un disparo nos bajó el escudo por completo. Un disparo más y nos mataba. Vamos a tratar de ir ganando terreno hacia Alfa. Ese tipo de granada es el que nos elimina los escudos. Quedan por atrás. No se ve bien, gente. Wow. ¿Lanzacohetes? ¿Really? Shots are being exchanged at Alpha. Reinforcements have arrived. Target neutralized. Enemy forces inbound. Take this! Alpha point Listo, ya lo secured. hemos capturado. Delta is in enemy hands. Reinforcements are ready to deploy. Bravo is online. Reloading! Watch for six! Ok, vamos a buscar Foxtrot signal is online. un lugar para recargar tanto municiones como
Charlie was secured. Para la batería, recuerden que tenemos nuestras células de emergencia que podemos Echo has lit up. utilizar. Foxtrot is seeing combat. Y cuando Get some veamos un guns over there. dispensador, la podemos Reinforcements are touching down. reabastecer. We've claimed Bravo. Bien. Keep this place alive. Delta is now online. Vamos a intentar reagruparnos con el equipo. Nothing to play. Foxtrot is seeing combat. Get some guns over Ahora there. tengo el terreno alto. Enemy support has Es tu arrived. fin, Anakin. Shields down. Reinforcements are ready to deploy. Keep it up. The enemy is Foxtrot taken by the enemy. Vamos a ver si podemos. Ah, sí, permitimos. Bravo is online. Stalk up Echo for us. Shields gone. Vamos, vamos, vamos. Charlie has come online. Enemy forces ¿A inbound. dónde? Reinforcements have arrived. Friendly down. Aprovechamos para recargar. Fully charged. Delta has been captured. Shield online. Alpha is now online. Reinforcements are ready to deploy. Shield online. We've claimed Bravo. Enemy support has arrived. Vamos a ver si podemos capturar Charlie. Vamos, capturen Alfa. Reinforcements are touching down. Shield deactivated. Support needed at Delta. Enemy support has arrived. Alpha point secured. The enemy is falling back. Keep the pressure up. Charlie was secured. Reinforcements are touching down. Foxtrot signal is online. Y dice que hay balas. Echo has lit up. Aquí hay balas. Olvidar activar el escudo. Wow. Medikit. Vital signs stabilized. Tiradores son tremendos. Enemy forces inbound. Reinforcements are ready to deploy. Delta is in enemy hands. Tremendos pero lentos. Foxtrot is seeing combat. Get some guns over there. Alpha is now online. Oh, pero ¿de dónde? Ah, estoy en medio de todos. Aguanten, aguanten. Fire in the hole. Make this a Shit. Enemy support has arrived. Reinforcements inbound. Stalk up Echo for us. Ven a capturar. Bravo is online. Foxtrot is seeing combat. Get some guns over there. Alpha point secured. Ya estamos a nada. Wow. Delta is now online. Bravo is being contested by the enemy. Reinforcements have arrived. Enemy reinforcements are coming in hot. Bravo is being contested by the enemy.
contested by the enemy. Reinforcements are ready to deploy. Reloading. Watch my back. Oh, qué buen tiro. No alcancé a capturar esa última. Solo quedan 3 enemigos. Final approach. Lock and load. Everybody out. Enemy force a little packed up. Y ya los eliminaron. Cash in your bombs at our port. Bien. Con él podemos ver el resumen del combate y ahora no hay una nave que vaya a venir por nosotros, sino que nosotros tenemos que llamar a nuestra nave. Así que dejamos presionado Q y desde esta opción hacemos que venga por nosotros. La ventaja de hacerlo de esta manera son dos principalmente. Uno es que no tenemos que regresar hasta la estación para volver a ir a una zona de conflicto. Lo podemos hacer directamente nosotros con nuestra nave las veces que queramos, antes de ir a cobrar los bonos de combate. Una desventaja es que usualmente hay que recorrer cierta distancia para ir a la ubicación donde nuestra nave decide aterrizar. Pero la otra ventaja que les iba a mencionar es que tenemos la opción de reiniciar este mismo asentamiento sin tener que alejarnos demasiado de él y volver a participar en un conflicto aquí mismo. Enseguida les voy a mostrar cómo hacerlo. Bien, para reiniciar el asentamiento lo único que tenemos que hacer es, una vez estando a bordo de nuestra nave, vamos a despegar. Vamos a recoger el tren de aterrizaje y tenemos que alcanzar 2 kilómetros de altura para entrar en supercrucero. Ahí, ya que se acaba el bloqueo de masa, vamos a entrar en supercrucero y tan pronto entremos en supercrucero vamos a reducir la velocidad a 0 y vamos a salir de supercrucero en cuanto nos lo permita. De esta forma nos alejamos únicamente 18 kilómetros en esta ocasión, así que lo único que tendríamos que hacer es dar la vuelta, seleccionar nuevamente el asentamiento y rápidamente podemos volver a aproximarnos a la superficie. Es definitivamente más rápido hacer esto que regresar hasta la estación a través de Frontline Solutions y volver a inscribirnos en un nuevo conflicto y esperar a que nos lleven hasta él nuevamente. Esto de reiniciar el asentamiento lo pueden hacer las veces que ustedes quieran y una vez que terminen que decidan ya dejar el conflicto, simplemente pueden ir a la estación más cercana a reclamar sus bonos de combate. Bien, ya nos encontramos llegando a la estación. Aquí lo único que tenemos que hacer es venir a los servicios del puerto, seleccionar contactos y con el contacto de bonos de combate vamos a poder reclamar las recompensas de este conflicto que acabamos de terminar.
Y con eso terminamos este tutorial, comandantes. Ya estamos llegando al final de la serie de tutoriales para principiantes. Yo espero que les esté siendo de mucha ayuda para todos ustedes que recién comienzan su aventura en la galaxia. Nos queda todavía un capítulo más, con el cual vamos ya a cerrar esta serie de tutoriales de Elite 101. Así que nos vemos en el próximo video, comandantes. Recuerden siempre volar seguros y nos vemos allá afuera. Hasta la próxima. Proceed to land on your assigned path.